le damos la bienvenida a Acontecer. Disfrute de un espacio donde el psicoanálisis se encuentra con la ética y con aquello que insiste en hablar. En Viena, una noche de finales de 1800, en una casa acomodada del centro, una joven de 21 años vela junto al lecho de su padre agonizante. Ella se llama Berta Pappenheim. Lleva meses cuidando prácticamente sola, sin dormir, sin comer bien, sostenida por una devoción que le está desgastando por dentro. Y esa noche, una de tantas noches, Berta ve algo. Ve, o cree ver, mejor dicho, una serpiente negra deslizarse por la pared hacia el lecho de su padre. Se levanta para espantarla, pero descubre que su brazo derecho no responde. Se ha quedado dormido, como cuando sientes un hormigueo y no puedes moverlo, cuando quedas mucho tiempo en una posición. El brazo se ve colgado como muerto en el respaldo de la silla, y cuando mira a sus propios dedos en la oscuridad, en el desvarío de su cansancio, los ve transformarse en pequeñas serpientes con cabezas de calavera, con uñas huesudas. Berta quiere rezar en su lengua materna, que es el alemán, pero no logra pronunciar una sola palabra. Después de mucho esfuerzo, recuerda una oración infantil, pero en inglés. Ahora entonces reza en inglés y eso medio la calma. Esa noche, sin que nadie lo sepa todavía, empieza el primer caso de psicoanálisis. Y empieza también, sin que nadie lo sepa todavía, una relación entre esta joven, Berta Pappenheim, y su médico, que va a ser tan intensa, tan complicada, tan psicoanalíticamente decisiva, que incluso 150 años después seguimos hablando de ello. Digo, no por nada este video está dedicado a eso. En este video, como ya se habrán dado cuenta, abordaré la historia de uno de los casos paradigmáticos del psicoanálisis freudiano, el famosísimo caso de Ana O. Un caso que por muchos años ha tenido muchas lecturas, y quizás esta sea otra lectura más también, ¿no? Sin embargo, lo que pretendo enunciar el día de hoy es lo que surgió a partir de la atención que recibió para sanar sus malestares la señorita Berta von Pappenheim, ¿no? Quisiera hablar en este video de la historia de Berta como tal, una mujer que dedicó años al cuidado de su padre y que dejó de lado por mucho tiempo su propio deseo. También el malestar que esto, pues evidentemente le trajo. O sea, quiero que veamos lo que sucede cuando un sujeto deja de lado su propio deseo por estar al tanto del deseo del otro, ya sea, evidentemente, por imposición, por necesidad o simplemente pues porque no hay de otra. Aunado a esto, quisiera analizar lo que sucedió entre Joseph Breuer y Ana O, esta relación transferencial que Breuer pues no supo leer, y por allí una hipótesis desde mi lectura. Porque lo que le pasó a Joseph Breuer con Ana O hace 150, 140 años, sigue pasando hoy, todos los días, en todas las relaciones humanas y en muchas relaciones que ya no son propiamente humanas también, ¿no? Las relaciones del sujeto con la inteligencia artificial, me estoy refiriendo a eso. Y esto pues merece la pena entender qué es lo que pasó para entender qué es lo que nos sigue pasando, cómo estos casos
paradigmáticos de Freud, aún con 150 años de antigüedad, nos siguen enseñando, nos siguen diciendo qué es lo que estamos haciendo mal y qué podemos hacer para mejorar. Berta nace en Viena en febrero de 1859, en una familia judía ortodoxa y acomodada. Su padre, Sigmund Pappenheim, el mismo nombre que Freud, coincidencia significativa que muchos han comentado, ¿no? Bueno, era un comerciante próspero y un pilar de su comunidad. Su madre, que se llamaba Recha, provenía de una familia también acomodada de Frankfurt. Ella, bueno, la familia de Berta von Pappenheim, tenía una casa amplia, servicio doméstico, una vida social activa. Berta creció siendo la tercera hija. Sus dos hermanas mayores murieron jóvenes, una en la infancia y otra más en la adolescencia. Ella y su hermano menor, Wilhelm, son los que sobreviven. Ese hecho biográfico es importante porque Berta crece con el peso del duelo familiar sobre sus hombros, especialmente con el de su madre, y con una posición de fragilidad en la estructura familiar. Cualquier síntoma suyo era leído con la angustia de haber perdido ya a otras dos hijas. Pero Berta era por lejos una niña excepcional, una inteligencia notable, memoria prodigiosa, oído musical, facilidad extraordinaria para los idiomas. Al llegar a la adolescencia, Berta hablaba con soltura alemán, inglés, francés, italiano, incluso algo de hebreo. Incluso, bueno, ella leía por su propia cuenta filosofía, literatura, poesía, escribía, además tenía un talento literario evidente. Y aquí está el primer nudo de su vida y probablemente el primero de sus síntomas. En la Viena de fin de siglo, una mujer de su clase social no tenía a dónde llevar toda esa capacidad. La universidad les estaba vetada. Los oficios intelectuales evidentemente no eran para ella. El destino esperado para una mujer de su clase en la Viena de esa época, de fines de siglo, era casarse bien, gestionar una casa, criar hijos, participar en obras de caridad y ya, se acabó, hasta ahí, ¿no? Breuer, en su historial clínico, la describe de una forma casi amorosa, porque desmonta absolutamente el estereotipo de la histérica frágil y sugestionable con el que se ha reducido propiamente durante décadas a este caso. Y cito: voluntad enérgica, agudeza crítica, intuición notable, imaginación poderosa, sentido del humor bien desarrollado. No es la descripción de una mujer débil, es la descripción de una mujer intelectualmente formidable, atrapada en un mundo demasiado pequeño para ella. Y a esa mujer, en julio de 1880, cuando ella tenía 21 años, se le enferma el padre. Un absceso pleural grave, y Berta, pues por razones que tienen que ver con la estructura de la familia patriarcal vienesa, donde el cuidado del enfermo siempre recae en las mujeres y especialmente en las hijas solteras, bueno, pues Berta asume prácticamente sola el cuidado nocturno de su padre, noche tras noche, insomnio tras insomnio. Y ahí es donde todo comienza con la sintomatología de Berta. Cuando ella cuidaba de su padre enfermo entre julio de 1880 y abril de 1881, la vida psíquica y corporal de Berta se fueron deteriorando en cámara lenta. Al principio son cosas menores: cansancio extremo, falta de apetito, una tos nerviosa.
Ella misma, incluso con su humor característico, decía que era la tos del duende de la casa. Pero después empiezan a aparecer síntomas que ya no pueden pasar como cansancio. Y aquí pues conviene detenernos un poquito, porque la sintomatología de Berta, o lo que describe Freud, Ana O, es tan variada, tan creativa, tan literariamente exuberante, que ha sido estudiada como un catálogo casi completo de la histérica clásica. A ver, la lista es larga, ¿eh? Voy a mencionar los más importantes. 1. Hidrofobia. Berta en algún momento deja de poder beber agua. No es que no quiera, es que no puede hacerlo. Levanta el vaso hasta los labios y lo aparta como si hubiera algo repugnante en él. O sea, nomás lo tiene hasta aquí y ya no puede. Ella se mantenía hidratada, pues durante varias semanas se mantuvo hidratada, solo con frutas jugosas y nada más. 2. Alteraciones del lenguaje. Y aquí ocurre algo verdaderamente extraordinario. Berta, en momentos de crisis, pierde por completo la capacidad de hablar alemán, la lengua materna, y solo puede hablar inglés. A veces se queda muda del todo, a veces no habla nada. Y otras veces habla una mezcla incomprensible de 4 idiomas al mismo tiempo. Ella habla alemán, inglés, francés, italiano y todo mezclado por todos lados. Y a veces solo entendía cuando le hablaban en inglés. Número 3, parálisis del lado derecho, especialmente del brazo derecho. Ella sentía contracturas, estrabismo intermitente, alteraciones visuales, todo eso llegaba a sentir, ¿no? Y 4, acompañada de estos estrabismos, tenía alucinaciones visuales. Ella veía serpientes, calaveras, veía escenas de horror. 5, lo más impactante, incluso, Berta llegó a desarrollar dos personalidades alternantes. Berta describía que a veces era, así decir, la Berta normal, que estaba triste, pero pues orientada, y otras veces era una segunda Berta, que era la Berta agitada, la Berta violenta, adolescente, con la percepción del tiempo pues alterada, ¿no? Lo increíble de esto es que las dos Bertas se sabían la una a la otra, se comentaban, se odiaban a veces también, ¿no? La disociación estaba tan articulada que Berta misma llevaba una especie como de registro, como de diario interno, de cuál Berta estaba operando y en qué momento. Cuando el padre finalmente muere en abril de 1881, la sintomatología pues se dispara. Berta entra en una fase que los biógrafos describen como casi un estado psicótico prolongado. Ella deja de reconocer a sus familiares, se niega a comer, habla solo en inglés, alterna entre el estupor y la agitación violenta. Es en ese momento cuando la familia, desesperada, pues contacta a un médico que ya había atendido a la madre, curiosamente. Era un vecino, era un colega, un pilar de la comunidad médica vienesa, un tal Joseph Breuer. Y entonces Breuer llega a la casa de los Pappenheim y encuentra a Berta, pues, y la encuentra en un cuadro que ningún manual de medicina de la época, pues evidentemente podía explicar. Él empieza a visitarla casi todos los días, ensaya distintas técnicas y en algún momento, casi por casualidad, descubre algo. ¿Qué descubrió? Bueno, él descubre que cuando Berta eh, bajo el estado hipnótico o un estado espontáneo de semiconciencia que ella llamaba las nubes, narra
el momento exacto en que un síntoma apareció. Y apareció con toda la carga emocional que la escena original había suscitado. Ese síntoma después desaparece. A ver, voy a dar 2 ejemplos concretos, porque son escenas que vale la pena que se entiendan cómo era lo que sucedía, ¿no? El primer ejemplo es que la hidrofobia, ¿sí? Berta llevaba semanas sin poder beber agua. Un día, bajo hipnosis, empieza a hablar de una vieja institutriz inglesa a la que odiaba profundamente. Una mujer antipática, sucia, maleducada, ¿sí? Y de pronto recuerda una escena específica: haber entrado a la habitación de esa institutriz y haber visto que el perrito de la señora estaba bebiendo agua del vaso de agua de la mesa de noche, ¿sí? Bueno, esa escena le pareció repugnante a Berta, que era refinadísima, hay que recordarlo, ¿no? Pero por educación y por la posición dependiente de las jovencitas frente al servicio, pues no dijo nada. Se tragó el asco, salió sin comentar nada. O sea, es como si hubiera visto la escena y después, al no poder expresar eso que ella sentía, pues lo reprimiera completamente. Entonces, al narrar esta escena bajo hipnosis, con toda la carga del asco reprimida, ¿qué creen? Berta soltó el afecto y al despertar de la hipnosis, lo primero que pidió fue agua. Bebe una gran cantidad, la hidrofobia desaparece completamente. Berta estaba curada de la hidrofobia. Segundo ejemplo, la parálisis del brazo derecho. Bajo hipnosis, Berta regresa a la noche donde velaba el sueño de su padre. Ella recuerda haber visto una serpiente negra deslizándose hacia el lecho de su padre, que venía de la pared y venía bajando hacia el lecho de su padre. Recuerda haber querido moverse para defender a su padre propiamente. Recuerda haber descubierto que su brazo derecho no respondía tampoco y recuerda haber visto sus propios dedos convertidos en serpientes. Al narrar la escena con la angustia original, angustia que en el momento no pudo procesar, la parálisis cede. Ella puede mover otra vez su brazo derecho. Esto ocurría una y otra vez, síntoma por síntoma, escena por escena, durante casi 2 años de trabajo. Brogger la visitaba diariamente. Berta, narrando el origen de cada síntoma bajo hipnosis, era lo que se trabajaba a diario. Y los síntomas pues se iban disolviendo uno a uno, ¿sí? Berta incluso fue quien nombró el procedimiento. Le puso 2 nombres. Uno en inglés, ya lo habíamos hablado aquí, la Talking Cure, la cura por la palabra, y otro con humor también, pero en inglés también, ¿no? La chimney sweeping, o sea, el desollinado. Para quien tienen chimeneas, pues sabrán que hay que desollinarlas. Yo no tengo, pero pues uno se imagina. Entonces, durante 2 años, todos los días, algo se estaba construyendo entre Berta y Brogger. Algo que ninguno de los dos supo nombrar mientras ocurría, ¿eh? Algo que no tenía todavía nombre en el vocabulario médico, algo que Freud, décadas después, iba a llamar transferencia. Y bueno, en junio de 1882, Brogger decide que el tratamiento ha llegado a su fin. Berta está prácticamente libre de síntomas, puede hablar alemán con mucha normalidad, puede beber, puede comer, puede moverse. La Talking Cure ha funcionado. Brogger se despide, pero pasa algo. Esa misma noche, Berta entra en una crisis violenta. Cuando Brogger llega nuevamente de urgencia, la encuentra con contracciones abdominales. Berta estaba retorciéndose en la cama y le dice, con toda la claridad de una mujer segura, que estaba embarazada
que el hijo que venía era del doctor Broglie. Que venía el hijo del doctor Broglie, estaba embarazada de Broglie. Eso en la clínica le llamamos un embarazo histérico, ¿sí? Una pseudociesis. Y esa escena es una escena que ha quedado como uno de los momentos más famosos y más comentados de toda la historia del psicoanálisis. Broglie, según relata después Ernest Jones, quien fue biógrafo de Freud, testigo indirecto de la escena, pues Broglie palidece, no sabe qué hacer, se le va el color de la cara. Lo que hace es hipnotizarla una vez más, la calma, la deja dormida. Y al día siguiente, Broglie, vámonos, sale volando, sale de Viena. Se lleva a su esposa Matilde a un viaje, a una luna de miel. Se la lleva a Venecia. Y hay que decir esto, aunque suene fuerte, durante ese viaje concibe con su esposa a su siguiente hija, como si Broglie necesitara reafirmar algo, como si necesitara volver a la escena conyugal legítima para tapar lo que acababa de pasar. Y bueno, esto en la actualidad le llamamos contratransferencia, y acting out también. El doctor Broglie, huyendo de sus responsabilidades, llevándose a su esposa a una segunda luna de miel, concibiendo a su hija, a su segunda hija, ahora sí, embarazando a quien tenía que embarazar, algo muy sanador, muy sublimante, muy clínico de su parte. A ver, la lectura fácil de esta escena es esta. Broglie se enamoró de su paciente. Ana se enamoró de él. Cuando él intentó terminarla, ella no lo soportó y montó el embarazo histérico. Y él, buen padre de familia, huyó. Esa lectura no es falsa, ¿sí? Pero está incompleta. Reduce la transferencia a una relación entre dos personas empíricas, Joseph y Berta, cuando lo que Freud describió es exactamente lo contrario, que en toda escena de dos siempre hay una tercera cosa operando, algo que atraviesa a ambos y que ninguno puso conscientemente allí. Que se entienda, es algo que es previo, es histórico, es libidinal y solo necesitaba una ocasión para poderse desplegar. A ver, voy a tratar de explicarlo de una manera clara, ¿vale? Ana no era Ana para Broglie, era el nombre provisional de algo mucho más viejo que ella. Algo que estaba esperando en la biografía libidinal de Broglie. Algo anudado en su propia historia mucho antes de que Berta Pappenheim entrara a su consulta. ¿Quién? Su madre, su esposa, alguna joven de su juventud, no lo sabemos. Y nunca lo vamos a saber porque Broglie no dejó registro. Pero algo, ¿sí? Y esa mujer, inteligente, brillante, sufriente, en su consultorio, funcionó como el detonador de eso que ya estaba ahí. Del otro lado, en Berta pasa algo simétrico, aunque es un poco más fácil de leer porque la clínica lo dejó registrado, ¿sabe? El padre que muere, el hombre que llega en el momento del duelo, el hombre que la escucha, el hombre que la cura, que la protege, que la salva. Es evidente que Berta reactiva sobre Broglie la escena del padre. El embarazo incluso puede leerse como un intento simbólico de retenerlo, obviamente, ¿no? Cuando Berta había querido retener al padre sin poder hacerlo, porque llegó la muerte, porque llegó la enfermedad, ¿sí? Los dos estaban en transferencia. Los dos habían anudado algo previo. La escena de Broglie y Ana es el encuentro de dos historias libidinales que se reconocen sin saberlo.
Es un espejo doble, vaya, ¿no? La transferencia ya estaba conectada antes de que llegaras a este planeta. Uno no transfiere porque decide transferir. Uno se descubre habiendo transferido. Y ese descubrimiento, cuando ocurre, puede ser aterrador. Eso es lo que Brogger no pudo sostener. No el amor, el descubrimiento de que ya estaba enamorado antes de decirlo. La constatación de que algo suyo, algo que él no había puesto ahí, tenía el rostro de esa mujer específica y venía de mucho más atrás. Ahí se paraliza, ahí no piensa, ahí actúa. Y la manera de actuar de Brogger en ese momento es la huida. Recuerdo algo que un maestro me decía hace muchos años, ¿no? Una frase que en su momento no entendía y que fui entendiendo con los años. Él decía que hay que hacerse cargo de las transferencias que uno genera. Cuando era más joven, yo escuchaba eso y no lo procesaba, ¿saben? Pensaba que la transferencia era algo que el paciente hacía, nada más, ¿no? Algo que a mí, como analista, me llegaba, sí, claro, pero incluso creo que ese maestro estaba diciendo algo distinto, ¿saben? Creo que estaba diciendo como, tú también transfieres. En cada encuentro clínico y en cada encuentro humano, tú también transfieres, tú también depositas algo, tú también anudas algo previo. Y hacerse cargo significa saberlo, significa pensarlo, significa no actuarlo. Brogger no pudo hacerse cargo de la transferencia que había generado en Ana. Y tampoco pudo hacerse cargo de la transferencia que Ana había generado en él. No porque fuera un mal hombre, no lo era, ¿no? Sino porque no tenía las herramientas para pensarlo. Bueno, nadie las tenía, ¿no? Ni Brogger, ni Charcot, ni la medicina europea de 1882. Esas herramientas todavía no existían. Freud apenas las iba a construir en buena medida procesando lo que Brogger no pudo procesar. Después de la huida de Brogger, Berta pues no estaba curada, estaba peor incluso, ¿no? Los meses siguientes son de deterioro. Ella es internada en un sanatorio en Kreuzlingen, en Suiza, el famoso Bellevue del doctor Robert Binswanger, no sé, donde años después van a pasar también algunos de los pacientes de Freud. Esa es otra historia, ¿no? A Berta le administran morfina, desarrolla dependencia, la recuperación es bien lenta, es larga, no es lineal, pero finalmente se recupera, ¿sí? Y aquí empieza la parte de la historia que la historia oficial del psicoanálisis pues evidentemente casi no cuenta. Porque Berta Pappenheim, salida del tratamiento con Brogger, no vuelve a ser paciente, se vuelve otra cosa. Ella se muda con su madre a Frankfurt, empieza a escribir, ¿sí? Primeramente escribe cuentos infantiles, algunos de una belleza muy notable, ¿sí? Después empieza a escribir obras de teatro, después escribe ensayos. Ella descubre en la escritura una manera de tramitar todo lo que la clínica había apenas empezado a tramitar, ¿sí? Y ella descubre algo más, descubre la causa social. Y en 1899, tiene 40 años, publica una traducción al alemán de un texto fundamental del feminismo, Vindicación de los Derechos de la Mujer, de Mary Wollstonecraft.
Bueno, este acto no es un solo acto de traducción, que lo sepan, es la constitución de su vocación, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de ahí, Berta se convierte en una de las activistas más importantes del feminismo judío alemán. Ella dirige una casa para huérfanas judías, viaja a Europa del Este a documentar la trata de mujeres, especialmente el tráfico de niñas judías, eh, bueno, niñas judías pobres, ¿sí? Que las llevaban hacia burdeles en Constantinopla, Buenos Aires y Nueva York, ¿sí? Escribe panfletos, denuncia, confronta a la propia comunidad judía cuando ésta prefiere silenciar el escándalo. En 1904 funda el Jüdicher Frauenbund, la Liga Judía de Mujeres en Alemania, ¿sí? La preside durante 20 años, es reconocida como una de las figuras morales más importantes del judaísmo europeo de su época. Y nunca vuelve a hablar de su tratamiento con Breuer. Se cuenta que en la vejez, cuando alguien le mencionaba el psicoanálisis, ella respondía con demasiada hostilidad. Se cuenta también que le prohibió a su comunidad de mujeres jóvenes psicoanalizarse. A ver, no sabemos con certeza si esas afirmaciones son ciertas. Sí sabemos que nunca escribió una línea sobre Breuer, sobre su tratamiento, sobre lo que había pasado en aquellos 2 años de la Talking Cure, ¿sí? Pero es lo que los registros luego nos dicen, ¿no? Finalmente muere en Frankfurt en mayo de 1936 a los 77 años, 3 años antes de que Hitler invadiera Polonia, justo a tiempo para no ver el Holocausto, justo a tiempo para no ver morir en los campos de concentración a muchas de las mujeres a las que había protegido durante décadas. Ese silencio final de Berta sobre su tratamiento, ese silencio que no rompió nunca, ni siquiera al escribir su autobiografía, ni siquiera en cartas, es una de las cosas que más me han hecho pensar cuando vuelvo a este caso, ¿saben? Porque bien duró 2 años, 2 años en los que sí curó algo de lo que padecía, pero no se curó del todo. O quizás sí, no lo sabemos. Volvamos por un momento a Breuer, ¿sí? ¿Qué le faltó? A ver, lo he estado diciendo, pero conviene formularlo más a detalle. A Breuer le faltó lo que Freud años después iba a inscribir como condición sine qua non del oficio psicoanalítico: el análisis propio, el análisis didáctico, la obligación ética de pasar el analista mismo por el diván antes de incluso sentarse detrás de él. Y no por formalidad académica, ¿saben? Por una razón concreta y grave, porque en la clínica es imposible no sentir, porque la transferencia es contagiosa, porque el analista también anuda algo cada vez que un paciente entra al consultorio. Y si el analista no ha pensado sus propias anudaciones, sus propios muertos, sus propios amores, sus propios odios, sus propias escenas primarias, pues evidentemente va a actuarlas en la clínica en vez de pensarlas. Va a hacer lo que Breuer, va a huir, o peor, va a quedarse, pero actuando la transferencia disfrazada de técnica. El caso Ana O es entonces el nacimiento simultáneo de dos cosas. Uno, es el nacimiento de la técnica del psicoanálisis por parte de Ana O y Breuer con la Talking Cure.
la asociación libre naciente, el afecto estrangulado. Y 2 es el nacimiento de la ética del psicoanálisis por parte de Freud, elaborando el fracaso de Breuer, evidentemente, ¿no? La invención del psicoanálisis didáctico, que todo analista tenga que analizarse él mismo. Esa es la respuesta institucional al desastre entre Breuer y Anna. Y miren, ese gesto, o sea, hacerse cargo de la propia transferencia en lugar de actuarla, es lo que constituye al psicoanálisis como una ética, no solo como una técnica. Por eso importa, por eso sigue importando. Antes de cerrar el video, con lo que queda por decir, quiero detenerme un momento. Quiero detenerme porque hay una pregunta que a mí personalmente me atraviesa cada vez que pienso y leo y releo este caso. Y como este canal es también un espacio para pensar en voz alta, ¿sí? Prefiero hacerla explícita antes que dejarla implícita, ¿no? La pregunta es, ¿por qué Berta nunca contó su tratamiento? No lo sé. Eh, Pienso y repienso y no hay una respuesta. Si tú tienes una respuesta, si este video te ha generado una posible respuesta, si has leído el caso y te ha generado una posible respuesta, ponla en los comentarios. Te leo. Ya para cerrar, quiero traer todo esto al presente, porque si el caso de Ana O sigue importando en el 2026, no es solo por lo que fue, que es el primer caso, el nacimiento del método, la ética psicoanalítica, es también por lo que nos sigue diciendo sobre lo que nos está pasando ahora mismo. La transferencia no desaparece cuando no se le nombra. La transferencia sigue operando, sigue estructurando nuestros vínculos, nuestros afectos, nuestros consumos, nuestras identificaciones. Lo que ha cambiado en las últimas décadas es evidente, ¿no? Es la clase de superficies sobre las cuales transferimos. Cuando Breuer huye de Ana, huye de un cuerpo, ¿sí? Ana sabe que la abandonaron, puede odiar a Breuer, puede duelarlo, puede reelaborarlo. La huida es dolorosa, claro, pero simbólicamente digerible porque pues tiene un autor concreto, está localizada, ¿sí? Hay alguien a quien odiar, hay alguien a quien perdonar, hay alguien a quien nombrar. Ahora piensen en alguien que transfiere sobre una figura mediática, un influencer, un pastor televisivo, un intelectual de canal de YouTube. Y sí, bueno, aquí me toca. Pues evidentemente no voy a escapar de la incomodidad de decirlo, ¿verdad? La persona transfiere, organiza su vida libidinal en torno a ese otro con no mayúscula imaginario. Del otro lado, no hay nadie que reciba nada, ni siquiera hay una huida, hay una asimetría estructural que impide el duelo. Nunca se abandona a nadie porque nunca hubo un encuentro. Y ahora piensen en lo que está pasando a millones de personas que hoy transfieren sobre chatbots, sobre voces sintéticas, sobre compañeros virtuales programados, ¿sí? Ahí la asimetría es todavía más radical. Del otro lado, hay un dispositivo diseñado para simular recepción sin recibir, un espejo optimizado. El sujeto transfiere sobre el espejo
y el espejo le devuelve exactamente lo que el sujeto quería escuchar. La transferencia se cierra sobre sí misma sin encontrar nunca la fricción de un otro real que la interrumpa, que la limite, que la interpele. Yo le llamo transferencia industrial cinética de recepción. Esa transferencia industrial empaquetada, con fecha de caducidad y sin garantía, es lo que el capitalismo emocional del siglo XXI ha logrado hacer con uno de los descubrimientos más importantes del pensamiento moderno. Ha reducido la transferencia a un producto de consumo. Y aquí es donde vuelvo a Breuer, ya para terminar, porque Breuer, con todos sus errores, con toda su ida cobarde a Venecia, al menos era un cuerpo humano que sufrió lo que pasaba con Ana. Sufrió, se asustó, huyó, ¿no? Quedó marcado el resto de su vida. Nunca volvió a hacer psicoanálisis. La transferencia lo tocó, le costó algo. En un mundo donde la transferencia se despliega sobre pantallas y algoritmos, bueno, pues allí ni siquiera queda ese costo, ¿saben? Queda solo el sujeto, cada vez más solo, cada vez con menos vínculos y cada vez con menos encuentros verdaderos. ¿Qué hacemos con eso? ¿A dónde nos manda eso? Bueno, yo creo que nos manda al menos a hacernos preguntas que Berta no pudo hacerse porque en 1880 el psicoanálisis no existía todavía como una práctica, ¿no? Cada vez que transferimos, cada vez que nos sentimos atraídos, obsesionados, fascinados, enfurecidos por alguien, una figura, una voz, una pantalla, la pregunta ética que aprendimos de este caso es la misma, es esta. ¿Sobre qué estoy transfiriendo? ¿Hay alguien del otro lado o hay solo una superficie que me devuelve mi propia imagen amplificada? Y si hay alguien, ese alguien se ha analizado a sí mismo lo suficiente como para poder sostener éticamente lo que estoy depositando. Y si no hay nadie, ¿qué estoy haciendo con eso que estoy dirigiendo al vacío? Bueno, esas preguntas evidentemente no son fáciles y creo que ni siquiera tenemos las herramientas colectivas para poderlas responder todavía, ¿eh? Pero al menos podemos aprender del error de Breuer. Podemos, en lugar de huir de luna de miel con la esposa cuando algo nos toca o nos trastoca, bueno, recostarnos en el diván a pensar qué es que nos tocó, de dónde viene, qué nos está mostrando de nosotros mismos. Ese es, en el fondo, el gesto que funda el psicoanálisis, ¿saben? No la talking cure, no la catarsis, el gesto de pensar la transferencia en lugar de actuarla. Y ese gesto, hoy más que nunca, es un acto ético. Y quizás también por eso sea más necesario que nunca el psicoanálisis en la actualidad. Si este video te movió algo, si te hizo pensar en tus propias transferencias, las que recibes, las que generas, bueno, te pido tres cosas, las de siempre, ¿no? Dale me gusta, suscríbete, comparte, todo eso, ¿no? Escribe en los comentarios, eso a mí me gusta mucho. Cuéntame, ¿alguna vez te has descubierto habiendo transferido? Claro, sin darte cuenta antes, ¿no? Sin haberlo decidido. Es una pregunta incómoda, pero es la pregunta con la que arranca el psicoanálisis, ¿no? Y creo que sigue siendo la pregunta con la que arranca cualquier vida examinada.
cualquier vida ética. Soy Emain Torres, esto es Acontecer. Nos vemos en el próximo episodio.